Listo, ya está grabándose la sesión. El día de hoy vamos a continuar con la novena y penúltima sesión del curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. Me voy a permitir recordarles el reglamento del curso. Hay que mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Hay que mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo 8 de las 10 sesiones. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma Teams, es decir, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibida la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Y bueno, dicho esto, me permito dejarle el espacio al doctor Luis Gerardo y listo. Perdón, no pude activar el micrófono. Bueno, gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Pues bueno, estamos en un tema interesante sobre lo que podemos hacer con los pulsos transformados de Fourier. Y estábamos viendo el día de ayer un experimento que se llama prueba del protón unido y que vamos a través de una secuencia de pulsos, a modificar o a modular el vector de ionalización macroscópica para que nosotros podamos extraer con esta estrategia, con esta secuencia de pulsos, extraer información estructural específica. Como su palabra, el término lo dice, un experimento de prueba del protón unido, pues puede diferenciar los carbonos en función del número de protones que tiene unidos. Comentamos ayer entonces que con relación a una línea de referencia, esta línea azul, nosotros podemos observar que los vectores, porque recuerden que las señales que observamos en un espectro de resonancia, pues es ocasionada por los espines que tienen ese momento magnético y que agrupados en un vector de esta naturaleza podemos modificarlos para poder observar algunos aspectos o características interesantes en función de la multiplicidad en este caso. Bien, esta línea de referencia le llamamos entonces of resonance. No nos vamos a preocupar mucho pero por el concepto. Sin embargo, les puedo decir que ese punto de referencia es el centro del espectro de resonancia. Realmente en el centro de un espectro de resonancia está el transmisor. Recuerden que usamos una sustancia de referencia, el tetrametilsilano, para hacer la asignación en términos de frecuencia o de partes por millón a partir de esa señal. Pero realmente lo que nosotros tenemos es una onda acarreadora. Si es una onda en un equipo de 300 MHz, pues bueno, la frecuencia será de 300 MHz en la frecuencia de protón. ¿Sí? En la frecuencia de protón en un equipo de 500 MHz, pues entonces esta frecuencia será de 500 MHz. Y por lo tanto, en relación a ese punto de donde se da el pulso, donde está la frecuencia acarreadora, nosotros podemos tener señales de un lado o de otro, y estas señales son las que de alguna forma estamos representando con un offset. Ustedes podrán preguntarse cómo conseguimos el offset para todos los protones si tienen diferente desplazamiento químico. Bueno, hay estrategias. Ayer veíamos los pulsos de 180. Los pulsos de 180 pueden ser de dos características. Uno puede ser de inversión, ¿sí? Cuando está originalmente en Z el vector de ionalización macroscópica y damos un pulso de 180, recuerden que el vector viaja a la posición menos Z. Este sería un pulso de inversión. Pero en una secuencia de pulsos, una vez que el vector de ionalización macroscópica está en el plano XY,
Los pulsos de 180 tienen otro propósito. Le llamamos pulsos de reenfocamiento o también se les llama eco de spin. Y con estos pulsos podemos lograr justamente que todos los spines, aunque tengan desplazamientos químicos diferentes, podamos de alguna manera hacer el efecto de que todos están en el offset. Cuando una señal de resonancia está cercana o está exactamente a la misma frecuencia que la frecuencia acarreadora, decimos que entonces esa señal está on resonancia, está sobre la resonancia de la frecuencia acarreadora. Es un poco más elaborado, sería como tema de un nivel de análisis de la secuencia de pulsos un poquito más profundo. Pero lo que me interesa es el efecto, el resultado de las secuencias de pulsos, ¿sí? No nos alcanzaría el tiempo si nos ponemos a dar más detalles y me interesa mucho que vayamos evolucionando para que vean ustedes el conjunto de experimentos con los cuales nosotros extraemos información estructural, ¿sí? Digamos, son prácticamente experimentos de rutina, porque hay experimentos muy especializados que también nos dan información muy importante. Pero vamos a ver experimentos que están muy al alcance, cualquier espectrómetro, muy al alcance de cualquier persona que recurra al análisis por resonancia, al análisis estructural por resonancia. Y quiero mostrarles cómo podemos interpretar esa información. Sin embargo, pues bueno, una secuencia de pulsos, ya vimos ayer cuántas partes tiene, y la manipulación que hagamos de la magnetización macroscópica con los pulsos y con los delays o los retardos entre un pulso y otro, pues se van a obtener cosas sumamente interesantes. Miren, vamos a asumir que al centro de estos dos picos tenemos nosotros el famoso offset. ¿Bien? Al centro estaría el offset y entonces este pico estaría representado por este vector que va girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que este vector está representando, este vector está representando a esta señal que se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Si los vemos de manera conjunta, entonces se observaría algo así. Recuerden que lo que estamos viendo aquí es la evolución de la constante de acoplamiento. De alguna manera estamos observando cuántas veces por unidad de tiempo están girando estos vectorcitos y eso nos da la lectura directa sobre la constante de acoplamiento. Una constante de acoplamiento de carbono-protón típico de un carbono sp3 con un protón, pues andará alrededor de 130 Hz. Quiere decir que esos vectorcitos, en función de su constante de acoplamiento, estarían girando a una velocidad de 130 veces cada segundo. Bien, pero para nosotros va a ser muy importante de alguna manera atraparlos en cierta posición, porque recuerden que de manera muy general yo les comenté que en una secuencia de pulsos lo que buscábamos era generar picos con fase positiva, picos con fase negativa, o desaparecer incluso picos, o hacerlos más grandes, hacer que crezcan por un fenómeno de transferencia de polarización que veremos hoy mismo. Y bueno, este objetivo general pues tiene que ser muy bien dirigido para que eso nos dé información estructural. ¿Cómo evoluciona en la secuencia de pulsos? A ver, vamos a regresarnos un poquito. Por aquí estaba la secuencia de pulsos. Vamos a tomar esta como modelo. Y recuerden que este punto es muy importante. Después de apagar el desacoplador, aquí damos un pulso de 90 grados, se apaga el desacoplador. Esto es lo que está representando esos vectorcitos que ustedes vieron girando en sentidos contrarios. Ese sería para un CH, un carbono unido a un protón. Para un CH2, pues veríamos 3 vectores, para un CH3 veríamos 4 vectores.
y así sucesivamente. En este momento ya la modulación de la constante de acoplamiento ya no se da, ya tenemos encendido el desacoplador y se pierde el acoplamiento, pero bueno, con este sería un pulso de reenfocamiento, fíjense. Y lo que sigue es posteriormente a esto, pues bueno, es una forma de concentrar recuerden que tenemos por ahí un T2, el T2 es como una pérdida de coherencia. Bueno, un pulso de reenfocamiento ayuda a que los espines se reenfoquen para que la señal no pierda intensidad en la medida de lo posible. Bien, entonces, pues tenemos cómo evolucionan los carbonos en función del número de protones unidos. Las ecuaciones que predicen ese comportamiento son estas. Quedamos que un carbono cuaternario, como no tiene protones, pues no tiene constante acoplamiento y ese se mantiene positivo en todo momento, no cambia la intensidad de un carbono cuaternario. Sin embargo, cuando tenemos un protón unido a un carbono, pues este sería su comportamiento. Es un comportamiento periódico, es una función periódica el coseno. Y esto que ustedes ven aquí, pi, j, tau, es la velocidad angular. No es más que la velocidad angular. Esos vectores se están moviendo en un círculo y a esto le llamamos entonces velocidad angular. J es la constante de acoplamiento y tau representa justamente el tiempo que estamos dando entre un pulso y otro. Y esto va a traer consecuencias interesantes. Para un CH2, pues tenemos ahora que la ecuación que predice el movimiento de los vectores correspondientes de un CH2, pues es esta ahora. Para un CH3 es esta. Y les comento que cuando hace mucho tiempo, bueno, en el 98, pues no había la ecuación para el metano. Mi ex asesor de tesis dice, ¿por qué no observamos a ver si la curva teórica del metano la podemos reproducir experimentalmente? Una tarea didáctica interesante para aprender un poco más del comportamiento de los espines en un experimento de esta naturaleza. Y bueno, aquí vemos entonces cómo, fíjense bien, el carbono cuaternario se mantiene positivo todo el tiempo y todos los que tienen protón en algún momento dado adquieren una intensidad de 0, ¿sí? Desaparecen del espectro. Pero conforme ese tiempo tau se va modificando, ¿sí? El ángulo de rotación de esos espines, pues entonces permite ver que hay una separación interesante entre un CH2, el cuaternario y el metano, ¿sí? Dan picos positivos si nos esperamos un tiempo tau equivalente a esta altura o a este periodo de evolución, mientras que un CH3 y un CH pues nos darían picos negativos. Fíjense bien, entonces ya podríamos diferenciar nosotros a los carbonos que tienen un número non de protones unidos, como un CH y un CH3, porque serían negativos, ¿sí? Con un tiempo tau que equivale a esta posición. Y los que tienen número de protones par o que no tienen protones, como el cuaternario, entonces sería el CH2 y el CH4, pues tendríamos picos positivos. Estos aparecerían con fase positiva. Muy bien, podríamos nosotros hacer un pequeño ejercicio. Miren, vamos a considerar para un CH. Déjenme activar la pluma. Y sabemos que para un CH, déjenme ubicar dónde está esta. Aquí está. Aquí está. Para un CH la ecuación, recuerden que es coseno de pi j tau. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a elegir, ya me fui más adelante
ahora sí, un CH, que es una señal doble, sería entonces coseno de pi j tau. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Bien, lo interesante sería elegir estos dos valores. Pierdo el cursor, está muy pequeñito. Acá anda. Ok, aquí está. Vamos a tomar este valor. El tiempo tau lo damos con un valor de 1 sobre 2j. Recuerden que la constante, pues la podemos medir directamente el espectro, pero más o menos son valores promedios que uno puede considerar de manera general. Entonces, por lo tanto, si tomamos que nosotros entre el pulso 90 y el pulso 180 aplicamos un tiempo tau de 1 sobre 2j, por lo tanto, sustituimos eso en la ecuación, sería j1 sobre 2j. Anulamos este valor, estos dos nos quedan entonces coseno de pi entre 2, y esto es igual a coseno de 90 grados. ¿Sí? Ustedes saben que coseno 0 es 1, coseno 90 es 0, por lo tanto esto nos daría 0. Quiere decir, este valor de 90 se fijan que está aquí en la gráfica. Muy bien, significa entonces que con un valor de tau 1 sobre 2j, el CH se hace 0. ¿Sí? El CH no aparecería en el espectro de resonancia. Vamos a darle el otro valor de 1 sobre j. Ven, antes de eso pueden imaginarse ustedes que los vectores evolucionaron 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Y bueno, vemos que el vector, una señal doble tiene intensidad relativa 1, 1, de tal manera que este vector con este otro se anulan. Esa sería la explicación en términos de la representación vectorial. ¿Qué pasa si tomamos ahora este valor? Pues entonces sustituimos nuevamente coseno de pi, j ahora es 1 sobre j, y esto nos lleva a coseno de pi, coseno de 180, ¿de acuerdo? Y esto nos da menos 1, sería el valor de menos 1. Muy bien, entonces, pues, ¿qué pasaría con el CH? Pues que sería negativo, y aquí tenemos justamente que la curva del CH es esta curva roja, y nos dice que entonces los vectores evolucionaron 180 grados desde su valor inicial y se ubican aquí. Y entonces la señal podría ser negativa dependiendo de dónde ubicamos recuerden, la fase del receptor. ¿Sí? Si consideramos que la fase del receptor estaría puesta aquí, entonces efectivamente veríamos para el CH un pico negativo. ¿Sí? Muy bien. Para un CH2 vamos a tener algo similar. Podríamos nosotros, en el caso de un CH2, la ecuación, si no mal recuerdo, es igual a 1 medio igual a 1 más coseno de 2pi. Vamos a ver si es cierto. Ahorita la podemos consultar. Vamos a regresar para estar seguros. Aquí está la ecuación. ¿Sí? Coseno de 2pi j. Ok. 2pi j tau. Muy bien. Entonces, ¿dónde anda el vector? Acá está. Muy bien. Pues, ¿qué pasa cuando damos un tiempo tau de 1 sobre 2j? Volvemos a tener, vamos a poner de una vez, 0.5 es un medio, que multiplica 1 por el coseno de 2pi j, y sustituimos el valor de tau por 1 sobre 2j. Entonces anulamos este valor, anulamos este otro, y finalmente nos queda 0.5, 1 más coseno de 2pi, es decir, de 360, ¿verdad? Si estoy bien, ok, 360, y este sería 1, ¿de acuerdo?
algo está mal porque estamos dando 1 sobre 2J. Vamos a ver. Regresémonos. Sí, la ecuación es correcta. 0.51 más coseno de 2πj tau. 1 más coseno de 2πj tau. Tau vale 1 sobre 2j. Nos debe de dar 0, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando, a ver, ¿en dónde hay? Perdón. No encuentro el cursor de nuevo. Anda por acá. Ok, estamos tomando este valor y gráficamente, si ustedes se fijan, los vectores, perdón, es que nos falta anular, quitar este 2, ¿sí es cierto? Algo me andaba fallando. Muy bien, y entonces esto nos da coseno de 180, 0.5 por 1 menos 1, y esto es igual a 0. ¿Por qué reparé que estaba algo mal? Porque fíjense bien, el vector de intensidad 2 está aquí y los dos vectorcitos de intensidad 1, ¿sí? Y más 1 están acá, pero están con fase negativa, están opuestos con este otro y entonces se anulan, finalmente se anulan. Si ahora tomamos el valor de tau para 1 sobre j, ya lo hacemos más rápidamente, 0.5 que multiplica 1 más coseno de 2, anulamos j y nos queda 2pi, ahora sí, muy bien. Entonces esto sería 0.5, 1 más coseno de 360 es 1, ahora sí. Y esto nos queda igual a 2 por 0.5, pues 1. Un valor de más 1. Si podemos ver gráficamente en el vector, pues tendríamos, si está el detector nuevamente, lo repito, en fase con la señal, pues tendríamos un pico positivo. Y la gráfica lo muestra claramente que para un CH2, en un tiempo tau de espera de 1 sobre j, el pico sería positivo. Y lo pueden hacer para el metano, lo pueden hacer para el CH3, etc. Y, ok, pues sería más o menos para que vean cómo podemos con vectores clásicos. Hay algunas secuencias de pulsos que, sobre todo algunos experimentos en 2 dimensiones, que tenemos que utilizar otros recursos para saber o conocer qué sucede a los espines con una secuencia de pulso determinada, pero secuencia de pulso es relativamente sencillo analizarla con vectores clásicos. Muy bien, fíjense bien, en la secuencia de pulsos, ¿qué ocurrió? Acuérdense que hay un tiempo de preparación aquí. Bueno, en este periodo el desacoplador está encendido para ganar intensidad en la señal por efecto nuclear Oberhauser, ¿recuerdan? Muy bien. Y ahora entonces damos un pulso de 90 grados y a partir inmediatamente después del pulso 90 grados estamos aquí en este punto, pues el vector lo estamos mandando al plano XY. Si damos el pulso en X, usamos la regla de la mano izquierda, pues vemos que entonces el vector emigra a la posición más Y. Y el tiempo tau con el desacoplador apagado, pues nos permite generar los dos vectorcitos que van a tener su evolución en función de la magnitud de este tiempo tau. Posteriormente podemos dar un pulso de 180, ¿sí? Encendemos el desacoplador y posteriormente se da un tiempo tau determinado. Esto en su conjunto pues es el famoso spin echo, simplemente un pulso de reenfocamiento. Bien, entonces pues podríamos también de alguna forma darle un tiempo tau más largo y los vectores evolucionan, continúan evolucionando a cierta posición y podemos hacer trucos interesantes con estos tiempos tau, atrapar a los vectores en posiciones específicas para que nos den información estructural. Llegando a una gráfica, bueno, aquí tenemos esto. Miren, como resultado de esa curiosidad se publicó hace tiempo, ya hace buen rato, en el 98, justamente la prueba experimental de la curva teórica del APT del metano y del DEPT. El DEPT también es otro experimento que tiene
una secuencia de pulso determinada, en ese caso es transferencia de polarización, pero bueno, para el metano esperaríamos el acoplamiento de un carbono con 4 protones, pues nos da una señal quíntuple, ¿sí? El offset estaría en la señal central y con respecto a esta señal central, esto se mueve a una velocidad de J, estos tienen una evolución, el otro de intensidad 1 a una velocidad de más 2 veces J y este también menos 2 veces J o al revés y así sucesivamente. Bien, la evolución de estos vectores pues nos lleva, por ejemplo, a este tiempo tau determinado. Recuerden que la intensidad de una señal quíntuple es 1, 4, 6, 4, 1. Bueno, estas intensidades relativas van a ser muy importantes porque en algún momento dado necesitamos anular los vectores correspondientes con las intensidades apropiadas para que nosotros tengamos pues la posibilidad de eliminar la señal del carbono del metano. Bien, esta es la gráfica experimental, los espectros que medí en nuestro espectrómetro, que en aquel entonces estábamos prácticamente estrenándolo. Y sí, efectivamente, las intensidades de las señales se comportan muy parecido a como teóricamente nos decía la ecuación que resultó de la predicción de los vectores, los 5 vectores del metano, cómo estaban evolucionando entre los pulsos de 90 y de 180 grados. Muy bien, esta es una representación típica de un APT. Y bien, yo en lo particular, de pronto, cuando veo un espectro así, les digo, todo depende muchas veces de dónde coloquen ustedes la fase del receptor o la orientación del receptor. Pues vamos a ver que este espectro no coincide con la gráfica. En primer lugar, quedamos que un carbono cuaternario simple sería positivo y aquí está. Lo tomé de internet por ahí, pero luego a nuestros estudiantes también les ocurre que desde mi punto de vista ponen la gráfica inversa. De acuerdo a las ecuaciones, pues esto sería la intensidad relativa. Pero más o menos lucen así, nada más que volteen esto, es decir, denle un giro de 180 y esa sería la representación acorde con las gráficas que nosotros obtuvimos al graficar o al desarrollar las ecuaciones correspondientes. Bien, transferencia de polarización. Les comentaba yo que es un tema muy interesante, muy interesante, porque generalmente lo que vamos a hacer con esta metodología o este procedimiento es utilizar los núcleos que tienen constante giromagnética grande y abundancia natural también grande. ¿Cuáles de estos núcleos? Pues simple y sencillamente el protón. ¿Sí? El protón lo podemos utilizar para que de alguna manera transfiera su población que está en alfa como exceso en alfa, polarice los niveles poblacionales de carbono para que podamos observar más fácilmente el carbono. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, recuerden que un carbono con un protón, cuando están acoplados, vamos a ver, es un carbono 13 con un protoncito, pues esto nos da una señal doble para el carbono en la frecuencia de carbono 13, y una señal doble para protón en la frecuencia de protón. Pero el protón nos va a dar una señal más grande, más o menos una relación 4:1. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que los niveles de energía que estamos ilustrando aquí, la cantidad digamos, la diferencia energética entre alfa y beta para el carbono 13, con relación a la de protón, pues la de protón, esta distancia es 4 veces más grande,
simplemente por el valor de la constante giromagnética, el valor relativo a la constante giromagnética. Por lo tanto, en este momento no tomamos en cuenta la abundancia isotópica natural. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que esto nos genera estos 4 niveles de energía y que la transición de alfa, alfa, beta en este nivel o en esta dirección, pues está cambiando el spin de carbono 13 de alfa a beta. Es decir, esto va a corresponder a una línea de carbono 13 y la otra línea de carbono 13 la va a generar esta otra transición. Mientras que las transiciones de protón van a ser generadas, o las líneas van a ser generadas por esta transición, esta de aquí y esta otra, y ya tenemos la señal doble para protón y la señal doble para carbono 13. Obviamente en sus frecuencias de observación cada uno de ellos. Bien, tomemos como modelo CH, porque, bueno, pues es un sistema muy simple, solamente 2 protones están, dos núcleos están interactuando escalarmente. Y veamos qué ocurre una vez que nosotros hacemos transiciones en digamos, en este caminito o esta transición de energía W1 para carbono y la otra transición en carbono y para protón y protón. Muy bien. Cuando se hace una modificación, una perturbación de una de estas líneas o incluso 2 de manera selectiva, pues estamos de alguna manera, o podríamos nosotros afectar los niveles poblacionales del otro núcleo. Fíjense bien, este nivel de energía, pues es un nivel de energía que lo comparte el carbono en esta transición y el protón en esta transición. Y lo mismo podríamos decir con este nivel de energía. Es un nivel de energía que lo comparte la transición o que comparte la transición de protón y la transición de carbono 13. Lo que ustedes están viendo como W1, pues simplemente representa que solamente hay un cambio de spin. Si fijan, tenemos aquí alfa, alfa. Tenemos aquí alfa, alfa. Y bueno, pasamos a beta, alfa. Está cambiando solamente un spin. Y en todas estas transiciones marcadas como W1, que le vamos a denominar coherencia cuántica de primer orden. Y tenemos otras transiciones. Esta transición W0 y esta transición W2, que le vamos a llamar coherencia cuántica de 0 orden y coherencia cuántica de segundo orden. Muy bien. Es muy interesante lo que va a ocurrir con estas transiciones. Fíjense bien, lo que ustedes observan, las líneas que van a observar en un espectro, todas son ocasionadas por transiciones W1 de primer orden. ¿Sí? Realmente se les llama coherencia cuántica simple, coherencia cuántica doble o coherencia cuántica de 0 orden. O también se pueden agrupar las de 0 orden y las de segundo orden, o incluso de triple orden, como coherencias cuánticas múltiples. Pero bueno, lo interesante aquí es que solamente las transiciones W1, las coherencias cuánticas simples, son las que nos originan las señales en un espectro, ya sea de protón o de carbono o de cualquier otro núcleo que ustedes ven señales, son originadas siempre por coherencia cuántica simple. En otras palabras, ¿sí?, es la única que ustedes pueden ver en un espectrómetro de resonancia. ¿Sí? Es la que puede detectar, perdón por la redundancia, el detector o el receptor. Son un campo magnético oscilante que va a recibir la bobina del receptor y la va a interpretar o la va a transformar a unos picos, a registrarlos como unos picos de cierta frecuencia y de cierta intensidad. Estas otras transiciones, por supuesto que suceden. La transición de alfa-alfa a beta-beta es una transición prohibida. Es de
muy alta energía, pero sin embargo, la relajación de beta-beta, alfa-alfa, sucede, siempre y cuando se den las condiciones para que esto suceda. También puede suceder la W0. Si ustedes se fijan en W2, está habiendo un cambio simultáneo de los dos espines. Les decía de alfa, alfa, beta, beta, pues es una transición prohibida, pero sin embargo de beta, beta, alfa, alfa, puede suceder bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Estas condiciones pueden proveer los núcleos que están rodeando al spin que momentáneamente está en el estado excitado o a ese nivel de energía. Le llamamos nosotros campos magnéticos fluctuantes. Son pequeñas barritas magnéticas que se están moviendo con una frecuencia determinada. Si la frecuencia de estos campos magnéticos oscilantes equivale a la separación en frecuencia o en energía entre esta transición, pues entonces sucede que puede haber relajación por el camino W2. Si ahora esos campos magnéticos oscilantes son, digamos, más lentos, de menor frecuencia, pues entonces podríamos incluso ver transiciones a través de W0, coherencia cuántica de orden, de cero orden. Bien, fíjense también que esta transición involucra un cambio simultáneo de los dos espines a la vez. Este está en beta, pero acá está en alfa. Este está alfa acá y acá está en beta. Entonces, son transiciones que por sí solas no se observan en un espectrómetro de resonancia, pero sí las podemos transformar a estas que sí se observan, y en eso consiste el truco de las secuencias de pulsos. ¿Sí? En una secuencia de pulsos, el último pulso que ustedes ven antes de la adquisición de la señal, le llamamos nosotros pulso de observación, porque a veces seleccionamos una coherencia. Son muy útiles estas coherencias que no se ven de forma directa. Son muy útiles para ver las señales, sobre todo en experimentos en 2 dimensiones, las señales de manera, digamos, más estética. Vamos a encontrar ciertas ventajas cuando nosotros seleccionamos esos caminos de coherencia. Muy bien. Lo interesante es que de momento no necesitamos profundizar mucho en esto. Lo que sí voy a mostrarles es cómo podemos usar a los protones para que podamos incrementar las señales de carbono 13. ¿Sí? Y para eso, entonces, en este tema de transferencia de polarización, pues vamos a analizar primeramente el efecto nuclear Oberhauser. Aunque yo estoy poniendo aquí un sistema heteronuclear, porque esta es transición de carbono, carbono y protón, protón, el efecto nuclear Oberhauser puede, por lo general, se hace de manera homonuclear, es decir, una transferencia de polarización de un protón a otro protón. Ustedes podrán decir, pero bueno, si ya se observa fácilmente y si el propósito de la transferencia de polarización puede ser ver las señales de forma más intensa, bueno, en el caso de protón o experimentos de NOE homonucleares, esto no tendría mucha ventaja, efectivamente, incrementar la intensidad de las señales, pero sí puede verse incrementada de manera selectiva, ¿sí? A través de un tipo de interacciones que nosotros le llamamos interacciones dipolares. Acuérdense que vimos interacciones escalares, que es el acoplamiento, lo que da señal doble, triple, doble de dobles, triple doble de dobles, etc. Eso es acoplamiento escalar, pero a través del espacio estos imanes minúsculos tienen interacción dipolar, y esta interacción dipolar es muy importante. Desde el punto de vista estereoquímico, esto nos va a ser muy útil. A ver, hay mucha información aquí. Sé que pudiera ser un poquito difícil de digerir, pero lo que quiero es concentrarnos al resultado final. ¿Sí? Vean, ustedes cuando nosotros tenemos al equilibrio una distribución de spines. Este es un modelo muy mnemotécnico,
más que nada didáctico, muy fuera de la realidad, pero bueno, poniendo puntitos como número de spins relativos entre un nivel poblacional y otro nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista poblacional. Vean ustedes si tenemos aquí 2, 4, 6, 8, 10 spins. ¿Sí? Pues tenemos aquí 10 spins en este nivel de energía. Pero recuerden que este nivel de energía, que es el de menor energía, pues va a estar más poblado, ligeramente más poblado que que el otro y que el otro. Y de forma estratégica, esta cantidad de spins que yo estoy poniendo aquí, pues nos revelan que la transición de aquí a aquí, ustedes pueden tomar la diferencia de spins que hay, que aquí lo vemos, la diferencia poblacional de alfa-alfa a alfa-beta es 2. En otras palabras, aquí tenemos la posibilidad de que pueda haber transición de un spin. Vamos a suponer que es un pulso de 90 grados. Recuerden que el pulso de 90 igual a los estados poblacionales. Entonces, por lo tanto, pues un pulso de 90 en esta dirección igualaría a los estados spins. También aquí un pulso de 90. Pero se fijan que aquí la diferencia sería entonces la transición de un spin. Y vean ustedes en la frecuencia de protón, ¿sí? La diferencia poblacional ahora va a ser pues mayor, simplemente porque la diferencia en energía entre alfa-alfa y beta-beta en esta transición, se fijan que es 4 veces más grande que la transición. En otras palabras, yo tengo 10 spins aquí y aquí 2. Un pulso de 90 me va a igualar a los estados poblacionales. Entonces, ¿cuántos spins estarían moviendo de aquí a aquí? Pues 4. Y quedamos que eso nos está revelando que simplemente por la magnitud de la constante giromagnética, habría 4 veces más spins para la transición de protón que para la transición de carbono 13. Y lo podemos observar también acá. ¿Sí? De 8 spins, en un pulso 90 pasarían 4 acá, quedarían 4, y aquí pasaría un solo spin. ¿Sí? Y esta relación de 4 no va a ser muy importante. Pero sin embargo, a nosotros nos debe interesar mucho a ver cuál es la diferencia poblacional entre carbono, la que yo tengo antes de perturbar el sistema, al equilibrio. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, pues esta sería la distribución poblacional, una diferencia de 2 spins y acá también una diferencia de 2 spins en las transiciones que originan las líneas de carbono 13. Ahora, podemos nosotros usar una irradiación. En experimentos homonucleares, por lo regular, cuando haces experimentos, por ejemplo, les voy a presentar ejemplos de un experimento que se llama Noe Difference. Este experimento usualmente lo que hace es localizar una línea. Recuerden que en este sistema el protón da una señal doble y el carbono también da una señal doble. Bueno, pues si nosotros elegimos una línea nada más, podemos nosotros hacer un efecto interesante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, en este caso, tomemos a los 2 protones. Nosotros saturamos las señales de protón y encontramos, perdón, debo de hacer una aclaración. Podrían ustedes preguntarse, bueno, ¿qué es saturación? Es el equivalente a un pulso de 90 grados. Un pulso de 90 grados igual a los estados poblacionales, recuerdan ustedes. Y aquí lo que usamos es le llamamos una frecuencia no coherente. Cuando damos un pulso 90 grados es un pulso coherente, en este caso no. Pero el efecto de la irradiación es justamente esto que ustedes están observando. Vamos a igualar los estados poblacionales de las transiciones de la señal doble de protón que estamos nosotros eligiendo para hacer la irradiación. Muy bien, por lo tanto, tenemos 3 caminos. Una vez que ya perturbamos el sistema, recuerden que si este exceso de población que tenemos acá con respecto al origen se relaja por estas transiciones, ¿sí? O por esta, o por esta, es decir, W1, pues simplemente llegamos al equilibrio nuevamente, relajación por W1.
Pero, ¿qué ocurre si la relajación va por W2? Es decir, que la relajación va de aquí a acá. Recuperamos la población que teníamos acá y la que teníamos acá. En otras palabras, pues ven, si hay relajación por W2, ahora tendríamos nuestros 10 pares de espines, bueno, nuestros 10 espines, perdón, que teníamos como estaba originalmente al equilibrio, y 0 espines aquí. Pero fíjense que la diferencia poblacional en carbono se vio afectada, ¿sí? Si ustedes hacen la diferencia ahora de los mismos niveles de energía para carbono 13, de las dos transiciones para carbono 13, vemos que ahora la diferencia poblacional es de 6. En otras palabras, estamos ganando intensidad de señal, ¿sí? Y esta intensidad de señal pues nos va a favorecer para las líneas de carbono 13. En un experimento homonuclear esa intensidad no es tan alta, pero en un carbono 13 sí puede ser hasta del 200%. ¿Sí? Teníamos 2, ahora tenemos 6, pues se incrementó 200%. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Si la relajación es por W0, aquí tenemos, si la relajación es por W0, pues entonces ahora vamos a tener esta distribución poblacional. Vean ustedes que la diferencia poblacional nuevamente de interés en las líneas de carbono 13, ¿sí?, es menos 2 y es menos 2. Si originalmente teníamos una línea de más 2, déjenme cambiar a la plumita. Aquí está. Si originalmente teníamos una intensidad de más 2, y ahora tenemos una intensidad de menos 2, realmente estamos experimentando un incremento de menos 4. Porque esta señal de más 2 con una de menos 4, el resultado final es anular la intensidad más 2 de menos 4 y nos queda una línea con intensidad menos 2. A final de cuentas es como la misma cantidad de distribución poblacional que estamos nosotros generando. Esto lo vamos a entender un poquito más cuando veamos en un par de diapositivas, quizás 3, vamos a ver qué le está ocurriendo a un carbono 13. Entonces, fíjense ustedes, cuando hay relajación por W1, no tenemos efecto nuclear Oberhauser. Ahorita vamos a ver cómo podemos visualizar ese efecto nuclear Oberhauser. Si la relajación es por W0, tendríamos un efecto Noé negativo. Si es por W2, tendríamos un efecto Noé positivo. ¿Sí? Muy bien. Vean, aunque el esquema sería para, les decía, protón-carbono, un sistema heteronuclear, pues para un experimento homonuclear como protón, ¿qué hacemos? Observen el espectro que está arriba, ¿sí? Es un espectro simulado, por supuesto, pero quiero que se fijen ustedes en la intensidad de las líneas, la integral 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Este espectro lo vamos a tomar como referencia. Si nosotros irradiamos una de estas señales, vamos a suponer que es esta señal. Recuerden que la irradiación satura los niveles de energía donde se está aplicando esta radiofrecuencia saturante. Y si satura, pues entonces esa señal desaparece. Pero vean ustedes que integramos los picos, el resto de señales del espectro, y sucede que esta se mantuvo imperturbable, sigue manteniendo intensidad de 1, esta creció un poco, ¿sí? Y esta tampoco creció. Si ustedes colocan de cabeza a este espectro y lo restan de este otro, pues van a ver que esta señal se volvería menos 1, esta menos 1, esta menos 1 y esta, pues bueno, sería menos 1 también, pero como aquí la intensidad es 0, pues nos va a quedar un pico negativo. Sin embargo, esta de menos 1 con más 1, estas dos se anulan. Esta también se anula y, sin embargo, esta permanece con un incremento determinado. Ese incremento es debido al efecto nuclear Oberhauser, que en este caso es un efecto
positivo, ¿sí? En un sistema homonuclear. Les repito, esto es entre protones. Bien. Vean, este es un problema estructural que teníamos, un compuesto que se aisló de una planta. Y bueno, pues todo esto era relativamente fácil asignarlo, asignar las señales. Sin embargo, era un poco difícil determinar si el metoxilo estaba en esta posición, en el carbono 6, o estaba en el carbono 7. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, irradiemos un experimento de Noé Difference, irradiemos el metilo. Siempre la señal que aparece intensa y negativa es la señal que se eligió para irradiar. Bien, se irradió entonces el metilo y por lo tanto, si estuviera en esta posición, habría transferencia de polarización aquí, en 5. Si estuviera acá, habría transferencia de polarización en 8. Y fíjense bien que la señal que está creciendo por efecto irradiar el metoxilo es justamente esta señal que estaba asignada a H5. Ustedes podrán decir, también H8 está creciendo, pero fíjense ustedes que aquí tenemos un fenómeno interesante, que hay puente de hidrógeno, ¿sí? Y recuerden que el protón puede estar cercano a esta zona, pues hay un puente de hidrógeno, y la irradiación incluso puede afectarle esta diferencia de población. Entonces también se fijan que el OH está siendo afectado por esta irradiación. Y bueno, pues el OH justamente le está haciendo una transferencia de polarización a H8. En otras palabras, el que recibe lo que llamamos nosotros efecto Noé directo es justamente el protón 5. De tal manera que nos ayudó muchísimo a posicionar justamente ese metoxilo y el resultado de esto fue que estaba en la posición 6. Otro ejemplo estructural. En un proyecto de síntesis se preparó esta molécula y bueno, teníamos estas posibilidades. Generaron realmente 4 centros estereogénicos. Este que está aquí, este de aquí y este de acá. Pero bueno, en una reacción que se hizo, no sabíamos cuál era la posición del metilo, si estaba ecuatorial o estaba axial. Entonces, por lo tanto, se decidió elegir a este protón, que está aquí, en esta frecuencia, se irradió, y la irradiación, entonces, si estuviera en esta posición axial, pues recibiría efecto Noé. El efecto Noé es muy sensible a la distancia. Es prácticamente imposible que este protón, al ser irradiado, le transfiera Noé al metilo si está en posición ecuatorial. Sí le transferiría Noé a este protón, pero no al metilo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ¿qué ocurrió? En la irradiación del protón 11, pues estamos viendo, si ustedes recuerdan, este metilo tiene un protón de vecino y por lo tanto daría una señal doble. Es esta señal doble que ustedes están observando. Entonces, al irradiar el protón acetálico o tiacetálico, lo que ocurrió es que creció en intensidad el metilo de esta posición. Por lo tanto, descartamos que la estereoquímica fuera ecuatorial. Teníamos nosotros una molécula con el metilo axial. Estaba muy claro el efecto nuclear Oberhausen. Se fijan que también creció H3. H3 está aquí, es decir, hay transferencia, vamos a esta molécula, transferencia de polarización al metilo, al protón H3 y a los protones orto, al anillo aromático, y aquí tenemos los protones orto. El porcentaje de incremento, lo pueden ustedes ver entre paréntesis, es un porcentaje de incremento relativamente bajo, nada que ver con el 200% de protón. De hecho, el máximo Noé posible homonuclear es de 50%, pero es muy difícil tener 50% de incremento de la señal en un Noé homonuclear. Hay muchos mecanismos que ayudan a hacer la relajación. La preparación de la muestra también es muy importante. Hay que eliminar del medio todo el oxígeno, todo material paramagnético que ayudan a relajar muy rápidamente a los núcleos. Y si tenemos por ahí presencia de oxígeno, pues el Noé que vamos a observar va a ser pequeño. Sin embargo, es suficiente
El experimento es verdaderamente muy útil, siempre es la primera alternativa para resolver problemas estereoquímicos. Ajá. Algo interesante y que se los comento porque muchas veces ignoramos que hay noes negativos. Bien, el noe negativo, como lo vimos en la gráfica anterior, les comentaba yo que normalmente cuando nosotros tenemos, bueno, creo que no se los comenté, qué bueno que lo recuerdo ahora, pero un noe negativo se da cuando nosotros tenemos moléculas muy grandes. Cuando esos campos magnéticos oscilantes que están alrededor de los espines, que están en cierto nivel de energía de excitación, bueno, pues son muy lentos, esos campos magnéticos oscilantes son muy lentos, como por ejemplo en polímeros, en proteínas, en péptidos grandes. Tenemos generalmente efectos noe negativos, ¿sí? Y el efecto noe es positivo con moléculas pequeñas, particularmente abajo de 1000 peso molecular, los efectos noe van a ser positivos. Sin embargo, ¿por qué se observan estos efectos noes negativos en algunos de estos señales? Bien, esto es un problema o un fenómeno de difusión. Fíjense bien, el efecto, hay que ser muy cuidadosos al interpretar luego los experimentos de Noé. Les voy a mostrar. Cuando están irradiando un protón determinado, ¿sí? Esto que observamos aquí, esta fue la molécula correcta, es un Noé directo, ¿sí? Este también es un Noé directo. No hay ningún spin intermedio entre ellos. Esto también es un Noé directo. Sin embargo, y bueno, el Noé directo es positivo. Sin embargo, vean ustedes que la irradiación de este protón transfiere Noé directo a este protón y a este metilo, pero también transfiere Noé a partir de estos Noé indirecto o por difusión a este metilo. Y este pico que ustedes están observando aquí es la señal de este metilo. Ahora, en el caso de los protones orto, estamos viendo que los protones meta, ¿sí?, también dan un Noé negativo, pero ese Noé negativo es indirecto. El Noé directo es positivo con los protones orto y los orto por difusión le transfieren Noé a los meta, pero de forma negativa. Si ustedes son cuidadosos en la preparación de la muestra, eliminan toda posibilidad de relajación paramagnética con una muestra bien preparadita, pueden incluso observar de manera secuencial. Noé directo, positivo, Noé indirecto, negativo, y Noé directo, nuevamente positivo, y Noé indirecto, negativo. Es decir, se va alternando conforme se va alejando la difusión de esa energía en los espines que están más cercanos. Entonces, suelen malinterpretarse estas señales, pero son muy útiles. Se fijan que nos está de alguna manera respaldando la estereoquímica de estos centros estereogénicos. Directo e indirecto, directo e indirecto, y estamos observando que este metilo que está en esta posición corresponde justamente al que está presentándose como señal negativa. Entonces, es sumamente útil el experimento. En algún momento se sacó rayos X de esta molécula y sí, efectivamente, se corroboró perfectamente la estructura que ustedes están observando aquí. Vamos ahora sí a hacer excitación selectiva, ¿sí? Y hagamos una excitación selectiva de unas de estas señales. Nuevamente tenemos un sistema heteronuclear, ¿sí?, en el caso, y una distribución poblacional determinada, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos aquí un nivel poblacional P1, nivel poblacional P2, una población P3 en este nivel y una población P4 en este otro nivel. Muy bien, tenemos las transiciones de carbono, recuerden, es la de menor gap energético, y otra transición para el carbono, y nuevamente tenemos transiciones de protón y de protón. Bien, ¿qué pasa si damos
un pulso selectivo sobre las señales de protón. No a las dos, solamente a una. En este caso, pues vamos a elegir la transición en P1 y P3. Entonces damos un pulso de 90 en esta línea, ¿sí? En una sola línea de esa señal doble que corresponde a esta transición. Entonces, por lo tanto, ya tenemos aquí que con esta flecha de doble flechita, con esta línea de doble flecha, estamos ilustrando que dimos un pulso de 90 grados ahí. Recuerden que el pulso de 90 iguala a los estados poblacionales, entonces por lo tanto estamos igualando los estados poblacionales entre P1 y P3 y todo lo demás queda igual, ¿sí? No estamos perturbando ni esta, ni esta, ni esta otra línea. Simplemente fue una sola línea. Bien, eso luciría más o menos así. Fíjense ustedes que recuerden ustedes que esta línea es 4 veces más intensa que estas, ¿de acuerdo? Pero después de dar el pulso de 90, ¿qué está ocurriendo? Que estamos aumentando la intensidad de carbono. ¿Cómo estamos aumentando la intensidad? Pues vean simplemente la distribución poblacional que había. Ajá. Aquí teníamos una distribución poblacional, una diferencia poblacional de 1, acá también de 1. Sin embargo, al momento de que nosotros igualamos estos estados poblacionales, recuerden que este nivel de energía está compartido por protón y por carbono. Entonces estamos perturbando la población o la diferencia poblacional de esto. Si hacemos la diferencia, bueno, pues entonces tenemos nosotros una diferencia de -1, ¿sí? Y acá tendríamos una diferencia de +3. Esto significa que estamos creciendo el doble la intensidad, el 200% que les había mencionado anteriormente, ¿sí? Estamos creciendo la intensidad de las líneas de carbono 13, pero una va a parecer positiva y una va a parecer negativa. Si ustedes recuerdan, si esta originalmente tenía un valor positivo de +1, ahora réstenle -2 y les va a quedar una línea de intensidad -1. Pero en realidad también hay una diferencia poblacional, nada más que en este caso, del 200%, nada más que en este caso el valor es negativo. Bien, la línea que estaríamos saturando, pues es esta. No aparece en el espectro, no aparecería en el espectro. ¿Por qué? Porque está saturando. Estamos igualando los estados poblacionales. Evidentemente que para observar el efecto en carbono 13, una vez que alcanzamos esta redistribución poblacional, pues bueno, encendemos el canal de carbono 13, mandamos el pulso de observación para el carbono 13 y observamos en el carbono 13 esta forma de la línea. Pero viene algo más interesante. Este es un pulso 90. ¿Qué pasa si seleccionamos un pulso de 180? ¿Sí? Partimos del equilibrio nuevamente, la distribución poblacional, 4, 4, 1, 1, con relación a la magnetización natural, es decir, a las diferencias de los valores de las constantes de acoplamiento entre protón y carbono. Ahí está. Damos un pulso de 180. ¿Recuerdan qué hace el pulso de 180? Invierte los niveles poblacionales. Entonces, en el pulso de 180, en esta transición, pues ahora estos 4 espines se vienen acá y estos 8 espines se vienen de este otro lado y esa sería la nueva distribución poblacional. Vean ustedes cuánto está creciendo la señal. Vamos primeramente acá a la positiva. Teníamos una intensidad +1. Ahora tenemos +5. Quiere decir que esta señal va a ser 4 veces más intensa que el valor original que teníamos. ¿Sí? Se están dando cuenta que esto sería prácticamente el valor, la diferencia entre las constantes giromagnéticas de protón y de carbono 13. Acá el incremento sería negativo. Como teníamos un valor positivo de +1 y el incremento es -4, pues entonces nos queda una línea con intensidad -3. Fíjense bien lo que crecería en la señal de carbono 13. ¿Sí? Enorme. Acuérdense, estamos solamente considerando las diferencias poblacionales por efecto de la magnitud de sus constantes giromagnéticas relativas.
no estamos considerando los efectos poblacionales por la abundancia isotópica natural. Muy bien. En el espectro de protón, pues nosotros estaríamos invirtiendo esta señal, porque es un pulso de 180, la otra señal queda intacta. Si damos el pulso de observación o encendemos el detector en esta nueva condición, la frecuencia de protón, observaríamos esto. Si damos el pulso de observación para carbono 13, pues observaríamos esto. ¿Sí? Y bien, pues eso resulta en una ganancia de intensidad relativa muy interesante. Bien, esta es una secuencia de pulsos INEP. No vamos a entrar en detalles a esto, no nos daría tiempo. Pero bueno, se fijan que también podemos graficar. Ahora es una función periódica senoidal. ¿Sí? Y podemos nosotros utilizar este comportamiento, estas curvas para tomar tiempos tau específico. En este caso es 1/4J, el tiempo estándar. Pues más o menos, ¿qué hacemos? Fíjense bien. En la frecuencia, en el canal de protón, se da un pulso de 90, se espera un tiempo tau de 1/4J, se da un pulso de 180, ya saben, pulso de inversión, de reenfocamiento, y esperamos un tiempo tau aquí, damos un pulso de 90, y en carbono 13 simultáneamente se hace esto, aquí un pulso de 180 simultáneo, un tiempo tau de 1/4J y finalmente el pulso de observación 90 en X. Recuerden que un pulso de 180 aquí en carbono, pues no nos va a generar señal. Este es el pulso de observación. ¿Cómo sabemos cuál es el núcleo que se está observando? Si es protón o carbono, recuerden que el que tiene en la gráfica, en la secuencia, el FID, famosa caída libre exponencial, típica de un experimento de resonancia en el dominio del tiempo. Muy bien, entonces tenemos también las ecuaciones para predecir el comportamiento de los spines. Fíjense bien, aquí sería muy interesante. Se fijan que para un CH3, pues esta curva nos está dando una intensidad bastante grande. ¿Sí? Lo interesante también, bueno, aquí todos serían en un tiempo tau equivalente a esta región o a esta posición, todos serían positivos. Pero aquí podemos nosotros observar que habría la posibilidad de ver negativos a los metilenos y positivos al CH y al CH3. Se fijan que es una intensidad o fases inversas a las que observamos en el APT. Pues esto es explicable porque ahora tenemos una función senoidal en vez de una función cosenoidal. Pero lo interesante aquí es que recuerden, el carbono cuaternario no se ve aquí. Y el carbono cuaternario, como no tiene protones, pues no hay transferencia de polarización hacia ellos. Por lo tanto, en un experimento de esta naturaleza, vamos a ver siempre los carbonos que tienen protón. Bien, hay muchas variantes del DEP. En un experimento de carbono 13 acoplado, ¿sí? Normal, veríamos esto. Si lo desacoplamos, esta señal y esta otra colapsan en uno, veríamos esta intensidad. Si hacemos un experimento INEP con magnetización natural, pues veríamos la intensidad de +5 y -3, que ya vimos. Sin magnetización natural, pues veríamos la misma intensidad. Aquí no podríamos desacoplar, porque si desacoplamos este pico negativo, se va a anular con este pico positivo. ¿Sí? Sin embargo, hay una variante del INEP, que es un experimento INEP reenfocado, y luego se puede desacoplar y la intensidad de las líneas crece muchísimo. Vean, en un INEP para un carbono con un protón, ganamos casi 4 veces la intensidad. En nitrógeno 15, casi 10 veces. Transferencia de polarización de protón a nitrógeno 15. En fósforo 31, pues 2.5 veces. En hierro, casi 31 veces. En rodio, también alrededor de 32 veces. El NOE no nos da esta posibilidad de crecimiento tan grande, esta diferencia poblacional. Nos ayuda, pero el INEP nos da mucha más ventaja.
¿Recuerdan este triangulito de Pascal? En un cuaternario, pues esto sería intensidad 1, para un CH una señal doble con intensidad 1, 1, un CH2 nos daría una señal triple con intensidad 1, 2, 1, para un CH3 una intensidad cuádruple y así sucesivamente con esta intensidad. Bien, esta sería la intensidad para un INEPT. Si hacemos un experimento INEPT con magnetización natural, no reenfocado, pues veríamos esto, ¿sí? Para un CH, más 5 y menos 3. En vez de 1 y 1, tendríamos una intensidad de menos 3 y más 5. Es muy interesante que ustedes vean que para un CH2 ahora son 2 protones que le transfieren polarización al carbono 13. Aquí es un solo protón y recuerden que cuando el pulso es de 180, estamos incrementando 4 veces esa población. Por lo tanto, la intensidad 1, 2, 1 para un CH2, vean ustedes, 2 protones ahora tendrían un incremento de 8 veces, ¿sí? Por lo tanto, para esta intensidad 1 más 8 nos da más 9. Este no se ve incrementado porque este permanece en el offset, ¿sí? En la secuencia de pulsos con vectorcitos clásicos podría analizarse esto, pero también hay otra forma, como les mencionaba yo, de hacer el análisis de los espectros por resonancia a través de lo que llamamos operados producto o producto de operadores. Este no se ve incrementado, pero este se ve incrementado en menos 8, ¿sí? A final de cuentas es un incremento en la intensidad de la señal, por eso digo se ve incrementado, pero más 1 y menos 8 pues nos da menos 7. Ahora vean cuando tenemos un metilo, pues son 3 protones que le están transfiriendo polarización a un carbono 13. Y fíjense bien, las intensidades relativas para un experimento acoplado sería 1,331 bajo condiciones normales. En un INEPT, pues sería más 13, ya se podrán imaginar por qué más 13, porque son 3 protones, cada uno de ellos transfiere 4 veces intensidad, entonces 3 por 4 son 12, más 1 pues es más 13, 12 más 3 pues es más 15, menos 12 y más 3 pues es menos 9, menos 12 y más 1 pues es menos 11. Bien, este experimento, se los comento, no es muy común ver experimentos INEPT, pero sí los utilizamos en las secuencias de pulsos. Está involucrado un INEPT, ¿sí? Para que transfiera polarización y podamos nosotros, a final de cuentas, tener el objetivo que busca esa secuencia de pulsos, pero con señales más intensas, ¿sí? A través de la consideración de un fragmento, una porción de esa secuencia de pulsos que tenga el efecto de un INEPT, de transferencia de polarización. Hay otro experimento, el DEPT, ¿sí? Este experimento, el DEPT, pues tiene una secuencia de pulsos muy parecida. Las ecuaciones son parecidas a la anterior. También es una función senoidal periódica. Tampoco observamos a los carbonos cuaternarios porque no hay posibilidad de hacer transferencia de polarización. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el CH tiene este comportamiento, seno pi j tau, el CH2 este comportamiento y el CH3. Bien, aquí serían 3 puntos interesantes que podríamos nosotros tomar de esta curva. Esto, pues todos serían positivos. En este punto, el CH sería positivo y el CH2 y CH3 serían 0. La intensidad del CH2 y CH3 lo desapareceríamos. Retrocedo un poco en el APT. Fíjense bien que en el APT también tenemos la posibilidad de anular. Acuérdense que es un valor de 1 sobre 2J, ¿sí? Todos los carbonos protonados se anulan. El CH, CH2, CH3 se anulan. Y solamente observaríamos los carbonos cuaternarios en un APT con la selección del tau que corresponda para esa posición. Entonces, en el APT sí vemos cuaternarios y podemos utilizarlo cuando tenemos, por ejemplo, una molécula
con muchos carbonos y que hay sobreposición de carbonos cuaternarios con otras señales, como en un triterpeno. Bueno, elijamos un tiempo tau determinado para ver nada más los carbonos cuaternarios. El espectro se simplifica mucho y podríamos ubicar a todos los carbonos cuaternarios que tiene esa molécula. Bien, aquí también podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Ustedes recuerdan en los ejercicios, los pocos ejercicios que hicimos del libro de Kalman, les dije, miren, hay un INEP. Bien, ese INEP que ustedes están viendo en esos experimentos es el famoso INEP 135, ¿de acuerdo? En otras palabras, un INEP 90 nos ve solamente los CH, estamos ubicados aquí, 90. El CH2, CH3 son 0, el CH es positivo. Y en un INEP 135, que estaríamos ubicados más o menos aquí, el CH2 es negativo, el CH es positivo y el CH3 es positivo también. En un INEP 135, que es los experimentos DEPT, dije INEP. En un DEPT 135, pues observaríamos esto, que es lo que se observa en los ejercicios del libro que vimos, cuando tienen en la parte superior del espectro de carbono desacoplado, aparece el DEPT. Es un DEPT 135. Lo interesante aquí es que, bueno, podríamos decir, bueno, pues está bien, voy a diferenciar los H2 con un DEPT 135 que aparecen negativos, pero el CH y el CH3 pues van a aparecer positivos. Yo quisiera algo que me pudiera diferenciar a los carbonos en función del número de protones de manera más selectiva. Bien, pues existe el DEPT editado. Fíjense bien, se adquiere una serie de espectros con esta secuencia de pulsos y un DEPT 45. Fíjense bien, estaríamos aquí, un DEPT 45, aquí andamos. Todos son positivos, pero no hay cuaternarios. ¿Sí? Muy bien, aquí está el DEPT 45. Esto sería un espectro normal, un espectro desacoplado normal. ¿Sí? Regresamos, un DEPT 90. El DEPT 90 entonces nos daría solamente los CHs, habría señal solamente por parte de los carbonos con un protón. Y finalmente, un DEPT 135, pues los metilenos aparecerían negativos y los CH y CH3 aparecerían positivos. Pero el software pues trae un espacio del disco, un buffer de datos por ahí para hacer sumas y restas de estos espectros. Incluso multiplicarlos por un factor. Ajá. Y entonces, fíjense bien, en primer lugar, pues se adquiere un experimento 90, DEPT 90 sólido, y ese DEPT 90 pues nos da solamente las señales de carbonos con un protón. ¿Qué pasa si restamos este DEPT 45? ¿Sí? A este DEPT 45 si le restamos el DEPT 135. Pues esta señal es positiva y esta sería negativa. Esta se volvería positiva, coincidiría en fase con esta y esta sería negativa con respecto a esta. Y finalmente nos quedan solamente los CH2. ¿Sí? Y posteriormente, ¿qué pasa si hacemos A más C menos B? B por un factor de 707, porque recuerden que no todos transfieren la misma cantidad de polarización. Un carbono que tiene un solo protón transfiere una cantidad de polarización menor que un carbono que tiene 3 protones. Entonces es un factor de corrección. A final de cuentas, nosotros tenemos en un experimento DEPT este resultado, en un DEPT editado. ¿Sí? En una sola corrida de nuestra molécula tendríamos 4 espectros, todos los que tienen un protón, todos los que tienen protones, todos los que tienen un protón, todos los que tienen 2 protones y todos los que tienen 3 protones. Y esto pues ya me está dando mucha información estructural. Si yo comparo con el experimento normal, por ejemplo, esta señal, que no aparece en los DEPT 45, 90 y 135, pues es un carbono que no tiene transferencia de polarización y este carbono sería un carbono cuaternario. Y entonces estoy de alguna manera obteniendo información muy selectiva.
todos los carbonos cuaternarios. Hay una variante de Debye editado actualmente, secuencia de pulsos, que en la misma secuencia de pulsos está contemplado, en la misma edición, observar los carbonos cuaternarios. ¿Sí? Entonces, tendríamos todos los carbonos que nos dan, todos los carbonos que tienen un protón, que tienen 2 protones, que tienen 3, y los cuaternarios de forma independiente. Y les comentaba yo en alguna ocasión, yo recurro a un DEP para sacar peso molecular. Me ayuda muchísimo. ¿Sí? Claro, con la intuición del desplazamiento químico para saber cuántos oxígenos puede haber, etcétera, o algún otro elemento, pues ayuda mucho, mucho para obtener peso molecular con un DEP. Miren, en el laboratorio luego a veces tenemos moléculas más o menos complejas y vean lo que nos ayuda un DEP. Sí, es una molécula bastante compleja. Sí, son muchos carbonos los que tiene esta molécula. Y este es el espectro del DEP con todos los carbonos que tienen protón. ¿Sí? Este sería todas las señales de los carbonos que tienen un protón y todos los carbonos que tienen 2 protones y todos los carbonos que tienen 3 protones. ¿Se fijan ustedes la calidad y la importancia de la información que estoy obteniendo estructuralmente? Esto nos permitió, junto con otros experimentos, obtener información para hacer la asignación inequívoca. Incluso logramos diferenciar los carbonos de este anillo aromático, los de este otro aromático, los carbonos de este anillo bicíclico con respecto a los carbonos de este anillo bicíclico, pues haciendo una serie de experimentos hasta que nos permitan obtener la información para asignar cada uno de los aspectos. Bien, le dejamos como tema final mañana RMN en 2 dimensiones y cuáles son los experimentos más representativos en RMN de 2 dimensiones. Me gustaría abrir el micrófono a los chicos por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, doctor, muy bien. Estoy revisando el chat y me parece que no hay ninguna pregunta por el momento. Si alguien tiene alguna, puede escribirla y la leemos para que sea respondida. De igual manera, si alguien quiere participar abriendo su micrófono, puede hacerlo o puede levantar la mano como prefiera. Ya llegó una pregunta, justamente. Abraham Heriberto pregunta, ¿el espectro TEPT también es proporcionado por el equipo de resonancia o se debe pedir aparte? No, un espectrómetro de resonancia es todo un laboratorio de investigación. Trae de fábrica secuencias de pulsos, programitas que te hacen el DEP, el APT, el COSI, el INEP, el HCQC, el HMBC, es todas las secuencias de pulsos que tú puedas encontrar o que te provea justamente el fabricante con la compra del equipo. Pero adicionalmente, tú puedes intercambiar secuencias de pulsos con otros grupos de investigación, pues que tengan la posibilidad de desarrollar secuencias de pulsos. No es tan fácil desarrollar secuencias de pulsos, pero el espectrómetro de resonancia trae todo el software para que ustedes y todas las herramientas para que ustedes diseñen sus propias secuencias de pulsos. ¿Sí? Por eso les digo, es un laboratorio avanzadísimo de investigación, porque no nada más podemos hacer experimentos de rutina, no, tú los puedes crear. Trae todo para que los crees. Si el hardware te lo permite, puedes hacer experimentos DOSI. Por ejemplo, para DOSI es muy importante tener un equipo, una sonda con gradiente de campo. Y para hacer lo que la imaginación les alcance. Obviamente hay reglas, hay que saber programación también, pero bueno, se pueden unir con chicos que saben mucho de programación y ustedes expresan sus ideas de una secuencia de pulsos. A ver, quiero plasmarlo esto en una secuencia de pulsos y pues lo pueden hacer. En fin,
no se preocupen por las secuencias pulsos, vienen muchas con el espectrómetro y si no las pueden conseguir en otro lado y si no, las pueden desarrollar. Muy bien, muchas gracias, doctor. Me parece que no hay otra pregunta. Igual les repito, si alguien tiene alguna puede escribirla y sin problemas la leemos o puede levantar la mano, pero tampoco veo alguna mano levantada. Ok, llegó otra pregunta. Es JF Nieto, me imagino que es Juan Francisco. Dice, suponiendo que tengamos el espectro de C13 de una molécula desconocida, ¿es posible saber si este se obtuvo con el desacoplador o no directamente del espectro? Sí, el espectro que tú observas trae la información esencialmente de cómo fue adquirido. ¿Sí? Hablando de moléculas desconocidas, pues, ¿qué hacemos con una molécula desconocida? Que llega por primera vez a nuestra mesa de laboratorio, ya sea vía síntesis o que se aisló de alguna fuente biológica, ¿no? Una planta, un microorganismo, lo que sea. Hacemos una colección de todos los experimentos al alcance de nuestro equipo para ir colectando la información estructural. ¿Sí? Esto a veces lleva un poquito de tiempo, a veces lo resuelve uno rápidamente. Mañana en la última sesión, cuando veamos experimentos en 2 dimensiones, van a ver la cantidad de información que nos da muy útil y la facilidad de interpretación también de esta información. Pero en principio, un experimento, por ejemplo, desacoplado, pues tú vas a ver que el espectro de carbono, aunque sea una molécula conocida o desconocida, te va a dar únicamente un solo pico por cada uno de los carbonos. Acuérdense que hay que considerar si hay simetría o no hay simetría. Si viene acoplado, pues entonces tú ya dices de mi misma molécula, pero la misma molécula desconocida, pero ahora con una opción de adquisición diferente. ¿Sí? En principio, pues bueno, una molécula desconocida, como les digo, le podemos sacar una cantidad de experimentos hasta que nos brinde toda la información estructural. ¿Sí? Le vamos a hacer todos los experimentos a nuestro alcance hasta que nosotros determinemos la estructura de la molécula, incluso la estereoquímica de la molécula. Hay muchas formas de establecer la estereoquímica. Ya vieron el NOE, que es muy importante para eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ya no hay otra pregunta, no hay manos levantadas. Ya por último, me gustaría comentarle a los asistentes que el día de mañana nos gustaría tomar una pequeña foto para tenerla como recuerdo y hacérsela llegar junto con el reconocimiento para que pues lo tenga como recuerdo de este curso de 2 semanas. Entonces, si le parece bien, lo podemos hacer al final de la sesión de mañana. ¿Cómo no? Desde luego, espero que no haya habido problemas con la transmisión, porque he estado en diferentes ciudades, me he estado moviendo en estos días y en algunos lados no había una recepción tan efectiva como otra y espero que no haya afectado la grabación o la transmisión de la sesión. Sí, hasta el momento se ha escuchado muy bien. Perfecto. Pero igualmente a los asistentes les comento, pues, si pudieran mañana, pues, prender su cámara solo al final de la sesión para tomarnos una foto grupal y, pues, poder igual hacérselas llegar a ustedes para que la tengan de recuerdo junto con la que le enviaremos al doctor. Entonces, bueno, ese era el comentario que les queríamos hacer y siendo las 7 de la tarde, ¿le parece bien si cerramos la sesión de hoy, doctor? Me parece muy bien, les agradezco mucho atención, muchas gracias Mauricio por tu intervención para que esto sea lo mejor posible. Muchas gracias, doctor. Entonces, nos vemos mañana, que tengan una excelente tarde y bueno, mañana terminamos el curso. Excelente tarde para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.